Hola amigos, hoy estoy aquí con un escándalo gigante que sacudirá el mundo de la televisión y les hará decir, no puede ser, bienvenidos todos a mi canal. Mientras el nuevo episodio de la serie Arafta se esperaba con gran curiosidad, lo sucedido en la mesa de edición en el último minuto dejó a todos en shock. La escena más esperada de nuestros protagonistas, Emin Güneş e İlsu Demirci, fue lamentablemente censurada y descartada por una intervención muy dura de la gerencia del canal. Mientras los fans de la serie buscan esos momentos que vieron en el avance pero no encontraron en el episodio, yo he conseguido para ustedes todos los detalles de esa gran tensión tras bambalinas. Antes de pasar al vídeo, no olviden suscribirse a mi canal ahora mismo y activar la campanita para no perderse estas verdades prohibidas y la información de pasillo que nadie se atreve a contar. Si están listos, pasamos de inmediato al trasfondo de esa escena demasiado apasionada y prohibida de Emin e İlsu que no se mostró al público. La serie Arafta ya era una producción que desafiaba los límites en cada episodio, pero este último incidente ha sido la gota que colmó el vaso. Esa atracción entre el ates de Emin Güneş y la mercan de İlsu Demirci ha dividido incluso a los responsables en la sala de edición. Según los rumores, la escena filmada era tan realista y apasionada que la gerencia del canal tuvo un serio miedo de recibir multas graves tras su emisión. A pesar de todas las objeciones del director, los altos directivos del canal ordenaron recortar la escena diciendo que esto es demasiado para la televisión turca. Según información filtrada del equipo del set, las partes cortadas en edición contenían en realidad los momentos más cruciales y emocionales del episodio. Actualmente reina una gran inquietud entre los miembros del equipo que piensan que el rendimiento actoral de Emin e İlsu en esa escena fue desperdiciado. Ahora bien, ¿por qué la gerencia del canal sintió la necesidad de una intervención tan dura e inflexible? ¿Hay solo miedo a las multas detrás de esto? Según algunas afirmaciones, detrás de esta censura no solo está el temor al TUC, Consejo Regulador, sino también presiones ocultas provenientes de los patrocinadores de la serie. El hecho de que Emin Güneş llevara al límite a su personaje y que su química con İlsu fuera considerada peligrosamente realista alarmó a las autoridades. La gerencia del canal tomó esta decisión radical horas antes de que el episodio saliera al aire para no poner en duda la idoneidad de la serie para la estructura familiar. Debido a que la duración del episodio se acortó por esta escena recortada, el equipo de edición intentó llenar el vacío agregando apresuradamente escenas antiguas. Esta situación causó, por supuesto, algunas desconexiones en el flujo de la historia y estos detalles no escaparon a los ojos de los espectadores atentos. Los primeros detalles filtrados sobre el contenido de la escena censurada hablan de la famosa secuencia bajo la lluvia donde Emin e İlsu confiesan sus sentimientos de la forma más pura. Según los rumores, esta escena no solo reflejaba una cercanía física, sino también una unión espiritual de los actores. Las lágrimas reales derramadas por İlsu Demirci en esa escena y la voz temblorosa de Emin al abrazarla eran prueba de que no había ficción en el momento. Sin embargo, las autoridades del canal condicionaron el corte alegando que estas escenas podrían generar una carga emocional excesiva en los espectadores jóvenes. Esa escena legendaria que los actores grabaron con gran esfuerzo durante horas bajo el frío fue tristemente abandonada para llenarse de polvo entre las grabaciones brutas de la sala de edición. Se comenta que Emin Güneş se enfureció mucho al recibir esta noticia de censura y expresó su reacción diciendo, «Se debe respetar nuestro trabajo». En el frente de İlsu Demirci, esta decisión de censura parece haber sido recibida con total decepción. Se dice que la joven actriz piensa que su historia quedó incompleta al cortarse la escena donde su personaje, Mercan, vivía su punto de quiebre más profundo. Mientras las preguntas de los fans en redes sociales sobre «estaba en el tráiler», ¿por qué no está en el episodio?, crecen como una avalancha, el silencio de los actores podría deberse a la prohibición de hablar impuesta por el canal. Se afirma que, en esta crisis donde la productora quedó atrapada, se llevó a cabo una operación de rescate silenciosa para no romper puentes con la gerencia del canal. Si esta escena no se hubiera cortado, probablemente la serie Arafta habría roto todos los récords de audiencia de todos los tiempos esa semana. Ahora, todo el mundo ha comenzado a esperar con gran emoción si esas escenas recortadas se filtrarán o no a internet. ¿Creen que es correcta una intervención de censura tan dura por parte del canal, o es un golpe al arte y al esfuerzo? Mientras algunos espectadores dan la razón al canal diciendo la serie debe tener una calidad, una gran mayoría defiende que se ha cometido una injusticia con Emin e İlsu. El no poder ver completamente los sentimientos de ese hombre apasionado en el personaje de ates de Emin Güneş fue un gran golpe a la credibilidad de la serie. Por otro lado, no poder ver la entrega de la mercan de İlsu Demirci dejó el desarrollo del personaje a medias.
Este tipo de intervenciones suelen ser movimientos peligrosos que, en lugar de alargar la vida de las series, provocan el descontento del espectador fiel. Lo que se cortó en la mesa de edición no fue solo una escena, sino en realidad la pieza fundamental más crítica de la leyenda de Ates y Mercan. Otra afirmación de Sok que circula en los pasillos es que, en la escena censurada, hubo momentos en que Emin e Ilsu se salieron del guión y se llamaron por sus nombres reales. Si esta afirmación es cierta, la gerencia del canal podría haber tenido miedo de confirmar oficialmente el amor secreto al publicar esta escena. El hecho de que la química entre ambos supere los límites profesionales se está convirtiendo a veces en una situación que pone en aprietos incluso a los productores. Los ojos llenos de lágrimas de Emin Gunenk al mirar a Ilsu y esos toques profundos que no estaban en el guión dejaron atónito incluso al equipo de edición. Quizás censurar una actuación tan realista fue para evitar que la vida real se filtrara en la serie. Sea cual sea el motivo, parece que este escándalo de censura quedará como una mancha negra en la historia de la serie Arafta. Es un hecho que la gerencia del canal teme las multas, pero se dice que el verdadero temor es una gran pérdida de prestigio respecto al futuro de la serie. Las pesadas multas monetarias y las advertencias de cierre que el RTUK ha dado a las series últimamente tienen a los canales atados de pies y manos. Sin embargo, recortar los momentos más emocionales de una pareja como Emin e Ilsu no servirá más que para apagar la pasión por la serie. En audios filtrados desde dentro del equipo de edición, se escucha claramente a un directivo decir: el público no está listo para asimilar esto. Mientras el espectador siempre busca la verdad y la pasión, es una situación irónica que el canal muestre una actitud tan protectora. Ahora todo el mundo se pregunta si estas escenas prohibidas se publicarán en un episodio especial o en una plataforma digital. En esta parte del vídeo, también quiero mencionar en qué atmósfera se grabó esa escena censurada tras bambalinas. Se cuenta que Emin e Ilsu no se separaron ni un momento durante las grabaciones de ese día y que se prepararon para esa escena durante semanas. Entre la información de pasillo se dice que, al terminar la escena, todo el equipo del set aplaudió de pie a los actores y el director dijo: he filmado la mejor escena de mi vida. Sin embargo, es muy triste que un trabajo en el que se puso tanto empeño sea borrado en minutos por unos pocos directivos sentados a una mesa. También se afirma que Emin Gunenk se ha mostrado más distante en el set desde aquel día y ha comenzado a actuar sus escenas con menos emoción. Esta censura podría haber herido un poco no solo una escena, sino también la pasión de los actores por su trabajo. Los fans de Ilsu Demirci llevaron la etiqueta a la cima en las redes sociales, invitando a la gerencia del canal a dimitir y exigiendo la versión original de la escena. Esta campaña, iniciada con el lema "No censures el esfuerzo, libera el amor", podría afectar incluso las ventas internacionales de la serie. Mientras que las plataformas extranjeras suelen preferir escenas sin censura y realistas, estas restricciones en Turquía podrían obstaculizar el éxito global de Arafta. Miles de fans de Emin e Ilsu en el extranjero también reaccionaron a esta decisión e iniciaron una campaña de firmas para que la escena se publique íntegramente. Si estas presiones dan resultado, quizás la gerencia del canal dé un paso atrás y ofrezca parte de la escena como exclusiva para Internet. Pero el panorama actual sugiere que la crisis crecerá y las partes no llegarán a un acuerdo fácilmente. ¿Creen que este incidente podría ser el comienzo de una crisis que llegue hasta la salida de Emin Gunenk e Ilsu Demirci de la serie? Algunos comentaristas de espectáculos indican que Emin está revisando su contrato tras esta intervención y está indeciso para la nueva temporada. También hay rumores de que Ilsu Demirci está molesta con este ambiente opresivo y busca proyectos donde pueda trabajar con más libertad. Dado que el éxito de Arafta depende totalmente de la energía de este dúo, decepcionarlo significaría el fin de la serie. Pronto veremos si la gerencia del canal se da cuenta de que está cortando la rama sobre la que está sentada o si el ego venció al arte. Que se corte la mejor escena de un actor protagonista es como un hachazo a su carrera. A medida que se filtran los detalles de esos momentos apasionados cortados en edición, aumenta la ira de los espectadores. Según los rumores, la escena no solo contenía romance, sino también la confesión del secreto más grande del pasado de Ates y Mercan. Al cortarse la escena, esta parte importante de la historia quedó en el aire y los espectadores tuvieron dificultades para establecer la relación causa-efecto. Quizás la gerencia del canal se libró de la multa, pero dañó la integridad de la historia con sus propias manos. Se cuenta que los editores que vieron la versión bruta de esas escenas grabadas con una armonía maravillosa por Emin e Ilsu dijeron: "qué lástima". Este escándalo de censura parece solo un avance de los conflictos más grandes que se vivirán en el set de Arafta en los próximos días.
Y bien, ¿han pensado alguna vez cómo cambiaría el destino de la serie si estas escenas censuradas se filtraran a Internet? En mi opinión, una filtración así convertiría a la serie en una leyenda y demostraría cuán innecesarias son las prohibiciones. Se entendería una vez más que el amor, o la armonía, de Emin Gunenke Ilsu Demirci no puede limitarse con la edición. Ahora todo el mundo espera que alguien valiente del equipo de edición comparta estas imágenes de alguna manera. Nosotros, como seguidores del espectáculo, nunca dejaremos pasar este evento e intentaremos llegar a documentos más concretos sobre por qué se cortaron esas escenas. La verdad siempre encuentra su camino y este gran escándalo de censura seguramente saldrá a la luz con toda su crudeza algún día. Al acercarnos al final del vídeo, quiero que no guarden silencio ante esta injusticia cometida contra Emin Gunenke Ilsu Demirci. El hecho de que este esfuerzo monumental que mostraron en escena fuera borrado de un plumazo nos decepcionó no solo a ellos, sino a todos los espectadores. Por favor, no olviden enviar sus mensajes a la gerencia del canal y a nuestros actores en los comentarios, y compartir sus ideas libremente sobre este tema. Su apoyo y el poder en las redes sociales son quizás la única llave que permitirá que esas escenas cortadas salgan a la luz. Si les gustó mi vídeo, por favor no olviden darle al botón del like y compartir este escándalo con todos sus amigos amantes de las series. Su apoyo es mi mayor fuente de motivación para continuar con estas investigaciones, nunca lo olviden. Cuídense mucho, seguiremos buscando juntos las verdades en esos caminos oscuros y censurados del mundo del espectáculo. Cuando se filtre un nuevo detalle de esas escenas prohibidas de Emin e Ilsu, pueden estar seguros de que serán los primeros en escucharlo de mi parte. Que nunca falte la pasión en su corazón, la emoción en su vida y el arte sin censura en su televisión, amigos. Hasta que nos encontremos en la próxima bomba de la farándula, como siempre, sigan conectados y adiós. Seguiré de cerca esta gran crisis de censura en la serie Arafta, no olviden mantener las notificaciones activas, nos vemos.